Vuelvo a repetir, buenas tardes, buenos días y los intermedios también. Vamos a tener esta tarde el monográfico sobre la mónada que habíamos hablado hace 2 semanas, yo le calculo, sí, hace dos sesiones, porque pues se suscitaron algunas preguntas y dudas de todos, más o menos no teníamos muy seguro algunas cosas. Yo supongo que después de esta tampoco lo tendremos, pero por lo menos lo estamos intentando tener más claro las cosas como están. Eh, Nos basamos, gracias al material que encontró Clarisa, por un lado, después yo busqué en las proposiciones fundamentales también y que afirma en parte lo que dice Madame Blavatsky en el material que todos recibieron, o por lo menos la mayoría recibió y que fue enviado para que leyéramos esa parte. Es cierto que hay bastante material en la Collected Writings y en otros, pero no están traducidos. Y yo, a la verdad, para ponerme a traducir, como he andado ajetreado, no he tenido mucho tiempo. Y puede ser que alguien pueda comentar algo más de lo que vamos a ir viendo. Bien, pues vamos a empezar con nuestra dedicación, que ya conocen todos. Dedicamos este trabajo y vamos a usar esta pequeña dedicación para unificar nuestra intención. Repítanlo todos si pueden, al unísono, porque en este caso no nos escuchamos y podemos seguirnos. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Bueno, nuevamente las recomendaciones, que ya conoce la mayoría, sobre todo la importancia de la atmósfera de trabajo que hacemos en estas sesiones, el estudio que hacemos del material de la señora Blavatsky en la doctrina secreta y comentarios de los maestros, porque lo dice incluso en varias veces, el comentario del maestro es este. Entonces, como lo dijimos la sesión anterior, para todos aquellos que encuentren algunas de las propuestas de Madame Blavatsky en la doctrina secreta difíciles de comprender o de entender o de aceptar, como ustedes quieran, como estudiantes, no rechacemos el material, coloquémoslo por un lado, analicemos el material posteriormente, ¿sí? Estamos, vamos a decir, en la intención o con la intención de adentrarnos en la estructura del estudio profundo. Y sí requiere que en un momento dado, pues nuestros antecedentes, nuestro marco de referencia, vamos a decir, seamos capaces de asumir de que habrá ideas que de momento me cueste trabajo de aceptar o no las entienda en un momento dado, ¿no? Bien, a todos los estudiantes les pido que tengamos esa capacidad de criterio para ir adelante. Déjenme ver, porque aquí parece que están queriendo entrar. No quieren. Esta es la información que siempre enviamos para los que quieran solicitar videos, materiales, información. Lo que Nuria estuvo mencionando, y abajo está hasta el video, que actividades virtuales ste@gmail.com para los que lo quieran solicitar. Bien, esto ya está repetido, pero me parece. Bueno, esta es la última sesión. Nuria tiene ya listo casi el cartel para el resto del año, porque ya lo hicimos de plano todos los lunes creo que hasta noviembre o diciembre, no estoy seguro. Creo que el último, un primer lunes de diciembre y no sé si después, pero bueno, ella lo vamos a sacar
no le hemos querido poner porque, para no confundirlos, porque ya vimos que pues con el tema de mi socio, ayer que dio la conferencia, hubo modificaciones de las claves y generó mucha gente confusión. Si sin que se modifiquen, se confunden, entonces mejor, creo que Nuria tiene razón, vamos a esperar a que termine esta sesión y ya en estos días empezamos a enviar la información. También, nuevo anunciar, estamos terminando, probablemente este año terminamos lo que falta de la estancia 11 y 12, no lo sé, yo asumo, si seguimos el ritmo de todos los lunes de octubre, todos los lunes de noviembre, creo que habrá que suspender por ahí uno, por ahí, pero no estoy seguro, y la mayor parte de, si no algunos de los lunes de diciembre. Y entonces quizá, si nos da tiempo, empezaríamos el año que entra con el estudio introductorio de cosmogénesis, pero primero, en función de la mejoría, de la enseñanza, vamos a estudiar los comentarios del coronel Bowen, no sé si los conocen, de cómo estudiar la doctrina secreta. También hay comentarios de Joe Mills muy interesantes sobre el mismo tema. Entonces, haremos esa introducción y después empezaremos por el proemio. Después del proemio, que va a llevar su rato, porque ya nos llevó un buen rato, empezaremos a estudiar cosmogénesis, que quizá, como dice Clarisa, nos va a llevar quizá todo el año que entra y más, ¿no? No lo sé, todavía vamos a ver el ritmo de este material. De paso, les aviso que Nuria ha estado viendo el tema de subir todos los vídeos de estos cursos, de este estudio, desde el primero, que empezó creo que por marzo o abril, no estoy muy seguro, porque antes no habíamos grabado. Nos va a subir todos a YouTube de la sección, para los que quieran ver otra vez el estudio. Y lo que falta antes, que fue el proemio, etcétera, lo grabaremos cuando empecemos a estudiar cosmogénesis, para que más o menos estén ubicados. Bien, la aclaración que ya la saben, somos estudiantes, esta es una investigación como estudiantes y un compartir con ustedes algunas ideas para clarificar la enseñanza de una obra que no es sencilla de comprender debido a la cantidad de material que a veces se tiene que aprender o conocer para poder entender algunas referencias que ella hace. Ya lo habíamos dicho, ahorita lo dijo Clarisa, de todo el material que mandó, hay muchas cosas sobre las rondas y los globos. Eso no lo tocaré, lo he dejado fuera, solamente traté de centrarme en las mónadas, ¿no? Para evitar que nos desviemos, porque simplemente el tema de las rondas y las cadenas, etcétera, sería para varios años, más de lo complicado que es en un momento dado este tema. Bueno, denle una lectura al material que se les mandó, para que más o menos ustedes ubiquen siempre. Ahí vienen muchas aclaraciones a lo que hemos estado estudiando en cosmogénesis, en antropogénesis, ¿sí? Babás que tiene ese estilo. Dice, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque sabe que no es tan sencillo. Vale. Bien, el primer párrafo, uno de los puntos que tomé fue, dice, cada ciclo de vida en el globo D. Recuerden que el globo D es nuestra Tierra. Es el último, este es el globo D. El cuarto. Se compone de 7 razas raíces. Cada ciclo de vida. ¿Cuántos ciclos de vida? Pues hay 7 ciclos de vida, 7 rondas. Y cada ronda tiene, de acuerdo a lo que está diciendo acá, tiene 7 razas raíces, que comienzan con la etérea, como fue nuestra cuarta ronda, con la primera raza de raíz que era etérea, y termina con la espiritual en una doble línea de evolución física, moral, desde el principio de la ronda terrestre hasta que concluye. Una cosa es una ronda planetaria, desde el globo A al G, ¿sí? Desde el globo A, que es la ronda sería dar una vuelta a la vida hasta aquí,
y volver a dar a otra sería segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, etcétera. Desde la globo A al globo G, el séptimo, otra la ronda del globo, o sea, la terrestre. Aquí yo lo incluí porque va a tratar de las mónadas que vamos a ver más adelante. Dice, la cosmogonía esotérica en general, y especialmente la evolución de la mónada humana, difiere de un modo tan esencial en estos dos libros y en otras obras teosóficas escritas, independientemente por principiantes, que es imposible seguir adelante en la obra presente. ¿A qué se está refiriendo? A las obras de Sinet del budismo esotérico y creo que la otra obra, el budismo esotérico y ¿cuál es el otro? Hay otra obra también de Sinet que trata sobre el mismo tema. No me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, déjame ver si te doy permiso, Clarisa, porque, a ver, sé, Clarisa, si tú me acuerdas ahorita, Clarisa. ¿Lista? 5 años de teosofía. Ah, bueno, tiene. sí. Y el otro es Man. Se titula Sí. Man, pero es de otro autor. Sí, por eso Blavatsky se refiere a los principiantes, ¿sí? Que dice que, pues miren, algunos, es que cada quien lo comprendió de una manera y lo explica. Y el tema está, pues también Hartman, el que fue su secretario, también trata a veces eso, y también lo cambió algunas, bueno, no es que lo cambiara, así lo entendió. Claro. Entonces, habría que tener cuidado y ella aquí lo hace. Dice, no hay tiempo para estar clarificándole a todos los que han escrito sobre el tema. Dice, respecto a las mónadas, se ruega al lector tenga presente que la filosofía oriental rechaza el dogma teológico occidental de un alma nuevamente creada para cada recién nacido, dogma tan antifilosófico como imposible en la economía de la naturaleza. Ahí está refiriendo al dogma cristiano de la creación de las almas en el momento del nacimiento, ¿sí? Por supuesto, esto no existía antes del cristianismo, ni en el cristianismo primitivo, pero fue siendo modificado el dogma en los concilios. Pero aquí comenta ella que por ahí no va la cosa. Debe existir un número limitado de mónadas que evolucionan y van siendo más y más perfectas por medio de la asimilación de muchas personalidades sucesivas en cada nuevo Manvantara. ¿Por qué dice limitados? Porque las mónadas que entraron a ser humanos ya no se mueve esa cantidad. Me refiero, ya no hay más animales que se conviertan en mónadas humanas, vamos a llamarlo así, o mónadas que van a ser hombres. Los que lograron entrar, esa cantidad se va a mantener, entre comillas, que son millones, durante el Manvantara, hasta, me parece que hasta la sexta raza, más adelante lo dice. Algunos de los animales adelantados, no me quiero adelantar, no, yo no me quiero adelantar, vamos a dejar ese párrafo más adelante, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, debe existir un número limitado de mónadas que evolucionan y van siendo más y más perfectas por medio de la asimilación de muchas personalidades sucesivas en cada nuevo Manvantara. Gran parte del material que los maestros tienen sobre el sendero realización, el desarrollo del bodhisattva, etcétera, etcétera, ellos dicen que el interés casi de la mayor parte de ellos está en las mónadas maduras o que tienen mayor madurez. ¿Y qué determina la madurez de una mónada? Uno puede preguntar. La cantidad de vidas que se han vivido, ¿sí? No estamos hablando ni de 10, ni de 50, ni de 100. Cientos o miles de vidas de las que ya viene esa mónada habiendo vivido, probablemente desde la época Lemur, finales de la época Lemur, durante la época Atlante y después ahora en esta época, en esta quinta raza, o en esta raza blanca, o entre comillas,
porque hay de todos en esta, hay subrazas de diferente tipo. Entonces, una moda madura es una que tiene muchas personalidades sucesivas en cada nuevo Manvantara. ¿Sí? Ha estado viniendo y aprendiendo lecciones o desaprendiendo, porque ha habido de todo. Habrá habido oportunidades muy grandes que aprovechamos y otras pues las hemos descuidado y las hemos perdido. Ya se habla de las excepciones, se habla de las vidas, de las encarnaciones fracasadas. Hay muchos aspectos que en un momento dado se ha mencionado en la tradición oculta. Esto es en absoluto necesario en vista de las doctrinas del renacimiento y del karma, y de la vuelta gradual de la mónada humana a su origen, la deidad absoluta. Ese es el proceso largo de involución desde de la deidad absoluta hacia la involución, o sea, la envolverse en la materia, pasando por el mineral, el vegetal, hasta ya evolucionar, o sea, quitarse la materia o irse disminuyendo la materia y aumentando otra vez el espíritu en la etapa superhumana, quizá angélica o divina, etcétera, y volver a la fuente. ¿Cuál es la diferencia de este ciclo de involución y de evolución? ¿Cómo regresa la mónada? Más autoconsciente. Y ese es uno de los temas que estamos hablando, que queremos dilucidar hasta donde sea posible en esta sesión con el material que hemos estado estudiando. Así pues, aunque las huestes de mónadas en mayor o menor progreso sean casi incalculables, son sin embargo finitas, como lo es todo en este universo de diferenciación y finitud. Ahorita abriré para que empecemos a comentar. Ahora bien, debe tenerse presente que las mónadas que circulan en torno de cualquier cadena septenaria se hallan divididas en 7 clases o jerarquías, según sus respectivos grados de evolución, conciencia y mérito. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Las mónadas, y eso es el tema básico, hay un grado de evolución de las mónadas. Pero, ¿qué es una mónada? Normalmente estamos hablando de la mónada cuando hablamos del rayo átmico y de qué, y de la contención o el vehículo búdico, ¿sí? A veces se agrega también el mental superior, pero normalmente se está considerando, y lo veremos en un párrafo adelante, Atma Buddhi. Esa es la mónada. ¿No? La hueste monádica puede ser dividida en términos generales en 3 grandes clases. Las mónadas más desarrolladas, los dioses lunares o espíritus llamados en la India Pitris, que ya hemos hablado mucho de ellos, cuya función es pasar en la primera ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vegetal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, con objeto de revestirse con ellas y asimilarse a la naturaleza de la cadena recientemente formada. Estamos hablando de los pitris lunares. Ellos son los que alcanzan primero la forma humana, si es que puede existir alguna forma en el reino de lo cuasi subjetivo. Sobre el globo A, en la ronda primera, son ellos, por lo tanto, quienes se hallan a la cabeza del elemento humano y lo representan durante las rondas segunda y tercera, y los que finalmente preparan sus sombras, recuerden que ellos emanan sus sombras, al principio de la cuarta ronda para la segunda clase de las que vienen detrás de ellos. Las mónadas de la segunda clase. Vamos a abrirlo, ¿les parece? Porque ya ahorita hay algunos conceptos que valdría la pena que los comentáramos. Permítanme abrir un poco el silencio. Vamos a dejarles ahora sí que puedan voluntariamente abrir su micrófono. Isaac, acuérdate de no quitar la pantalla. No, ya tengo ahí yo el rifle, que si la quito. Sí. No. No, Isaac, no. No, que tienes que estar pendiente a muchas cosas, a los que entran, a la conferencia y a todo, y yo ya me encargo de recordártelo, tranquilo. Vale. A ver, ¿algún comentario, aclaración,
porque aquí hay mucho material, pero yo me he ido, vamos a decir, tamizando poco a poco hacia el tema que queremos, porque si no, nos desviamos por un lado o por otro, nos vamos a salir para varios otros temas. ¿Comentarios? Si es que Isaac, ¿sí? no, una cosa, que has mencionado de un material o de una recopilación que habéis enviado, pero yo recibí el correo con el ID de la reunión esta, pero no había ningún adjunto, ninguna cosa, lo acabo de verificar. Bueno, que yo confío que se mandó, porque lo mandó Nuria, ¿lo mandaron o lo pusieron en No, el...? yo no lo tengo ese. Yo sé que habéis hablado o se me ha extraviado, también puede ser. No, no te preocupes, Carlos, ya me he No, dado cuenta. Ángels lo mandó. Ah, Ángels lo mandó. Sí, lo tiene en el mail de Ángel, sí. No puede ser que lo No, mande Ángels. perdónenme, lo mandó Clarisa. Eso Y es. tú lo mandaste, Nuria. Pues yo ¿Seguro? ya no me acuerdo, pero lo voy a volver a mandar, no os preocupéis. Sí, mándaselo Vale, Eso por es. favor. Sí. Bien. ¿Algún comentario, chicos, sobre este material? ¿Alguna? Sí, yo quería preguntar, esto no lo entiendo bien. Dice, en la ronda segunda y tercera lo representan al ser humano y Bueno, es que finalmente... mira, te aclaro de una vez. Blavatsky habla, dice, si se puede hablar de un humano. Ella como Ya. que usa la palabra humano porque no tiene manera de decir otra cosa, pero no hay Entiendo. humano. Ajá. Pero ellos están en la segunda y la tercera ronda y los demás no. ¿Los demás humanos no? ¿Cuáles son demás humanos? ¿A qué te refieres? Al resto de mónadas más atrasadas, digamos. Pues por lo menos no lo menciona. Si hay alguien que pueda comentar esa parte, me gustaría. Alberto o Clarisa o Carmen, no sé. Yo sé que ellos dicen que están los pitris lunares que pasan por la primera, segunda y tercera ronda. Sí. Estamos hablando de cantidad inmensa de mónadas. No estamos hablando de una ni dos, ¿eh? Ya. Que son Pero... los que se preparan para darnos sus sombras a la segunda, dice ahí creo que está en la anterior, déjenme ver, a la segunda clase de mónadas, que son las que van a ser, dice acá, a ver, vegetal informal, a ver si lo veo, la evolución, ¿dónde está? A ver, déjame ver, no venían aquí. Si las mónadas más desarrolladas, los dioses lunares, espíritus llamados en la India los pitris, cuya función es pasar en la primera ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vegetal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, con objeto de revestirse con ellas y asimilarse a la naturaleza de la cadena recientemente formada. Sí. Ellos son los que alcanzan primero la forma humana. Ahí la forma humana no existe. Vale. Y es que se puede existir de alguna forma, y él lo dice, en el reino de lo cuasi subjetivo. Sí. Tal vez debería decir, ellos son los que alcanzarán primero. Alberto. Sí, quería, para que pudiéramos comprenderlo un poco mejor, los primeros en venir son los que se denominan Risis y Manús, que son la humanidad, o sea, que como síntesis genérica significa la humanidad. Esos son los que llevan la semilla portadora de las mónadas humanas. En cada una de las rondas. Entonces, en el primer globo, en la primera ronda, aparecen los 7 manús, que son los portadores de las 7 razas, o sea que serán 7 por 7 razas, por las subrazas serán los 49 fuegos o manús. Ajá, sí, eso sí. Y entonces cada uno tiene el manú raíz, que inicia la humanidad, y el manú siguiente, que es el que lleva a la siguiente, o bien subraza, o bien raza, o el manú del globo lleva al siguiente globo las semillas de esa humanidad. Ajá. Y ahí están los si os acordáis, os comenté de que la cadena lunar tarda lo que en la Tierra son las 4 primeras rondas y media. Por eso coincide de que se cierra el paso de las mónadas y de la evolución humana. Ya no pueden pasar por ahí. Porque coincide con la cuarto globo, la cuarta raza raíz y la cuarta subraza. Que es cuando el hombre se hace
físico y se equilibra con lo espiritual. Y a partir de ahí ya no pueden entrar más monadas. Yo lo que no entiendo, Isaac, de este párrafo es si en la segunda ronda y la tercera están solo los pitris dando el giro. Sí. O Las mónadas de los pitris, solamente. Vale. Vale. Isaac. A ver. Sí. Creo que sí. Carmen, y después creo que está Nuria, no estoy seguro. Sí, sí. Vamos a ver, yo he buscado en El hombre, Dios y el universo de Taimi. Él es bastante didáctico, es bastante claro, y voy a hablar sobre la mónada, no voy a hablar de las rondas y todo eso, porque hoy es el monográfico de sobre mónadas, ¿no? Sí. Y él dice una cosa, dice, la relación entre el Jivatma y el Paramatma, o sea, el alma individual y Dios, es uno de los misterios de la manifestación y un problema de la filosofía. Lo que no quiere decir que no lo estudiemos intelectualmente y que no lo profundicemos en nuestra meditación. Dice, a menos de conocer el todo plenamente, no podremos conocer ninguna de sus partes en su correcta perspectiva. Entonces, las aproximaciones que nosotros vamos a hacer sobre tratar de ver qué es la mónada, cómo actúa, o cómo funciona, o cómo evoluciona, son todas aproximaciones, no es la palabra definitiva, y que obviamente hay muchas cosas que se van descubriendo en la medida en que vamos nosotros avanzando en nuestro sendero interno. Esto es fundamental que lo veamos, porque hay muchos ejemplos que se dan sobre la mónada, que es el sol y los rayos que emite el sol. Sería el sol, ese absoluto, del cual emanan los rayos, que serían las mónadas. Sí. Ese sería uno de los ejemplos, que no es un ejemplo completo. ¿Por qué? Porque evidentemente falta la parte del desarrollo de la mónada, que en cierta medida se desarrolla individualmente. Aunque sea adherida a la esencia, esta mónada que se ha desprendido en un determinado momento, bajo determinada condición. ¿Quién es que tiene puesto allí no sé qué ruidos hace con agua, por favor? Que se está produciendo, déjame ver quién lo está produciendo, le voy a apagar el micrófono. Xavi, es Xavi, vale. Déjame ver, Nuria, Carmen, ya se acabó, ya. Bien, ya se guardó el silencio. Muy bien, Carmen. Por otra parte, hay otro ejemplo, que es el de la chispa que salta del fuego, que es esa chispa, pero claro, al saltar del fuego esta chispa se desprende, no mantiene la relación. Un ejemplo, otra vez vuelve el ruido, no sé quién es. Es Javi también. Javi, te voy a silenciar, ya se fue. Entonces hay una serie de ejemplos que nosotros los necesitamos para evidenciar esa chispa que se desprende. Ahora bien, este proceso de las mónadas, efectivamente, para un mundo que se manifiesta, tiene que haber un número limitado de mónadas que van a evolucionar. ¿Por qué? Porque justamente se necesita ese número finito para producir una evolución determinada. Evidentemente, lo que nos falta es conocer cómo estas mónadas que salen de esta esencia una y que se van revistiendo de materia hasta llegar al físico, cómo se van desarrollando de diferentes maneras, porque también
hay que reconocer que existe 7 tonalidades diferentes, que son las que van a marcar en cierta medida la forma en que se van a desarrollar estas mónadas, que son los famosos 7 rayos. Esto es un poco la primera parte de lo que yo he recopilado, he resumido muchísimo los 2 o 3 capítulos que habla Taimi sobre la mónada. Luego, evidentemente, hay una relación que tiene que mantener esta mónada con ese absoluto, que siempre existe, siempre existió y siempre existirá, en todos los niveles. El problema es el tipo de desarrollo que está realizando esa mónada, ya sea en el mineral, en el vegetal, en el animal o en el ser humano. ¿Vale? Estas mónadas de estas evoluciones que no son las humanas también existen, pero están en su nivel evolutivo. Ahí corto. Lo que quiero decir es que lo que más nos parecía a nosotros complejo el tema de la mónada es que las preguntas fueron si ésta evolucionaba o no, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de encontrar? A ver, Nuria. Aquí hay una cosa que yo creo que deberíamos de aclarar. Cuando dice la cuarta ronda, es que hay rondas de globo y rondas planetarias. Entonces, en el planeta Tierra, efectivamente, primer globo, el segundo globo, el tercer globo, todavía no empieza el desarrollo humano, empieza en el cuarto globo. Sí. Entonces, eso es a lo que se refieren. Ellos están preparando las formas para que en el cuarto globo se pueda ya incorporar la mente a todo eso, que es lo que procede en el cuarto globo. Sí. En el cuarto globo de la cadena, en la cuarta ronda del cuarto globo. Lo que pasa es que, la más que lo insiste, el lenguaje es muy corto y muy difícil para poder explicar lo complicado que en un momento dado puede ser. Por eso dice, se dice hombre, pero no es hombre, porque ni siquiera tiene efectivamente forma. Es que hay otra cosa también importante, que es que hay dos vías paralelas. Dos constructores, o sea, están los constructores de forma, o sea, los pitris, todo esto es trabajo de los pitris lunares, que no van más allá de la forma, sea astral, sea física o sea lo que sea. Preparan estas formas para que luego los pitris solares puedan habitar en ellos o despertar la mente que habite en ellos. Sí, no, en ese sentido yo creo que lo hemos tenido más o menos. Sí. Pero el tema, la pregunta fue, ¿la mónada evoluciona o no evoluciona? Alguien dijo, no evoluciona. Otros dijeron, sí evoluciona. ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, Clarisa. Me parece que nos estamos adelantando muchísimo al material que tienes preparado, Isaac. Y volvemos otra vez a encallarnos con las rondas y los globos y las rondas y los globos. Este monográfico es para dilucidar entre todos y con el material que ha preparado Isaac, qué es una mónada y cuál es su circuito de existencia, qué sucede con las mónadas. Y luego, si un día hay que tratar con los globos y las rondas, pues lo haremos también. Se puede hacer otro monográfico, aunque yo ahí no me quiero meter porque no lo entiendo. Y como no lo entiendo, no quiero hablar de ello. No, tiene lo suyo, Isaac. Mucho detalle, sí. Isaac, a ver, una cosita. Viene bien, puesto que tener en cuenta que la palabra mónada se utiliza a veces con conceptos o tratando de aludir a conceptos ligeramente diferentes. Y yo buscando encontré en la definición de la Wikipedia de mónada, filosofía, que proviene del griego monas, que significa unidad, pero que también está relacionado con otra palabra griega que es monos, que significa uno, solo, único. Es decir,
tiene como dos aspectos o dos puntos de vista. Uno, el que es la unidad completa, el monas, que es la unidad de los pitagóricos, y el monos, que es el punto, el individual. Relacionado con lo que decía Carmen, que era la idea de los neoplatónicos, de Plotino, de las chispas emanadas del fuego, pero que no están emanadas, que no están desprendidas, efectivamente. No están desprendidas. Claro, lo que tenemos digamos que ver es que entonces la mónada sería un reflejo. Blavatsky le dice en alguna parte un destello, y creo que está muy bien esto. Es como un destello, es como si tuviéramos un cristal, un diamante, por ejemplo, un brillante. Cada faceta es un destello diferente, es un aspecto diferente, pero las facetas existen en función del diamante, y el diamante es uno. Por lo tanto, creo que eso a veces nos tiende a confundir cuando se habla de mónada desde el punto de vista de lo absoluto, de lo completo, de la unidad, y mónada cuando se habla de ese destello que podríamos decir no individual o separado, pero sí singular. Es decir, que es diferente de alguna manera, que tiene una pequeña diferenciación respecto de otra mónada. Para los pitagóricos representaban a la mónada con el círculo, con el punto en el centro. Y ese era el 1, a partir del cual se derivaba luego la dualidad, el 2, el 3, y eso coincide con, hacían ellos el desarrollo de la tetráctis, que coincide bastante con lo que expone Blavatsky en el Proemio. Bueno, sí, es cierto, Carlos. Y ya, es que aquí hay una cosa. Comenta, Blavatsky utiliza a veces el término, se apoya con los pitagóricos, se apoya con Platón, se apoya con varios, pero después ella hace un arreglo, porque en realidad dice en otro pasaje que veremos más adelante que la mónada es dual. Según los materialistas sería dual, ¿sí? Que es el rayo o el destello de Atma contenido en Buddhi. Entonces, pero ella dice que de todos modos, Atma y Buddhi son lo mismo, entre comillas, porque todo es espíritu, la unidad. Solamente vibran en diferentes frecuencias. Vamos a verlo más adelante. Creo que ahí se dilucida muchísimo el tema esencial que tenemos. ¿Evoluciona o no evoluciona la mónada? Yo no me quiero adelantar a dar mi opinión, pero en base a lo que he encontrado, hemos encontrado... ¿Ese es el que has encontrado? El que me tenía puesto. A ver, aquí está hablando en voz alta. Ana María, cierra el micro. Estamos cerrando micro. Entonces, el tema está en que la mónada, como la considera Blavatsky, es algo sui generis, ¿no? Es la unidad, como dice Carlos, pero a la vez está conformada por dos aspectos, o por lo menos así se manifiesta. Y ella lo dice en un párrafo que voy a buscar. Aquí lo dicen: la misma dificultad debida al idioma que se encuentra para describir los estados a través de las cuales pasa la mónada, metafísicamente hablando, es por lo supuesto absurdo hablar del desenvolvimiento de una mónada. Por un lado dices absurdo, o decir que se convierte en hombre. Entonces, la mónada es, pero yo aquí insisto que se está refiriendo al destello átmico, no a Buddhi. Porque en la tercera proposición fundamental, que aquí la traje también, habla de que es Buddhi la que evoluciona, no el destello. Pero vamos más adelante para que ya entremos un poco más a aclarar eso. Es de razón que una mónada no puede ni progresar ni desarrollarse, ni siquiera ser afectada por los cambios de estado a través de los cuales pasa. No es ella de este mundo plano y puede ser comparada tan solo a una estrella indestructible de luz y fuego, divinos arrojada a nuestra tierra como tabla de salvación para las personalidades en las cuales reside. Sí, no es cerrado, puedes abrir. Digo que es
hay algunas palabras a las que hay que agarrarse, ¿eh? Sí. En las cuales reside, en las personalidades en las cuales reside. Y hemos de tener siempre en cuenta que las personalidades son los trajes de quita y pon de los que nos desprendemos. Por lo tanto, estos pequeños conceptos, o no tan pequeños, porque en realidad son grandes y profundos, son la base para comprender qué está pasando con todo esto, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo, aunque de repente ella como que aclara más, como una siguiente. Sí, dice mucho más, mucho. Dice, a esta última les toca asirse a ella, o sea, las personalidades, y participando así de su naturaleza divina, obtener la inmortalidad. Abandonada a sí misma, bien, la mónada no se uniría a nadie, pero lo mismo que la tabla es arrastrada a otra encarnación por la corriente incesante de la evolución. En sí la mónada, como sucede con los desalmados, que ese es uno de los casos, ¿no? No entraré al detalle porque prefiero seguir a lo que queremos ahorita abarcar. Ya no es el paso de la mónada impersonal a través de muchas y variadas formas de materia, dotadas todo lo más con instinto y conciencia en un plano por completo diferente, como es el caso de la evolución externa. Es un viaje del alma peregrino a través de los estados diversos, no solo de materia, sino de conciencia y percepción propias, o de percepción desde la conciencia del conocimiento interno. Ya esa mónada es el alma peregrino, a través de los estados diversos, no solo de materia, sino de conciencia y percepción propias. Percepción propias, ¿sí? La mónada, cuando vuelve a la fuente, es autoconsciente. Esto es muy importante de señalarlo. O de percepción desde la conciencia del conocimiento interno. Aquí está citando el alma peregrino como Atma Buddhi, que por medio de manas, a través de los estados diversos, no solo de materia, sino de la conciencia que está desarrollando, la percepción que está desarrollando, que le son propias, de percepción desde la conciencia del conocimiento interno. Así que es por medio de todo ese proceso, pero fijémonos que cita al alma peregrino y en otros lugares dice, y esto es Atma Buddhi por medio de manas. Sí, eso es lo que al estudiante a veces le tendría que ubicarle. Claro, son ideas que siempre nos tienen que, sí, tú lo has dicho, la palabra es esa, reubicar, reconducir, recolocar, ¿no? Ordenarnos, porque el lenguaje nos hace salir de Miren, hay que notar que ya la traducción del inglés al castellano pues, tiene lo suyo, ¿sí? Y no digo que esté mala la traducción, pero ya se alteran algunas cosas. Y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, porque ya Blavatsky tenía mucha dificultad para encontrar palabras. Yo los quiero remitir a los comentarios de 1889, donde ella se debatía con la gente, con gente que pues, eran casi todos científicos y que estaban en la logia a Blavatsky, y le reclamaba que no había un lenguaje que se tuvo que inventar para poder explicarle a todos, ¿no? Sinet metió muchas palabras nuevas, las rondas, los globos, todo eso es de Sinet, ¿sí? Que encajó bien a los maestros y la utilizaron para expresar lo que conocemos. Dice, la mónada emerge de su estado de inconsciencia importante, espiritual e intelectual, desde la fuente, desde la seidad, porque ella viene de la seidad. Eso es. Y saltando los dos planos, los primeros, demasiado próximos a lo absoluto, para que sea posible correlación alguna con nada perteneciente a un plano inferior, salta dos planos y entra al plano de la mentalidad. Es donde se obtiene los dos primeros son los que se citan como Adi y Anupadaka en el primer tomo de la doctrina secreta. Sí. Entonces, creo que ahí se refiere directamente a Atma y Buddhi. Adi y Anupadaka se citan, son tattvas, no se citan como planos. En el primer tomo sí. Bueno, vamos a
está bien. Hay que comparar las opiniones. También, sí, está bien que lo comentemos y para lo hablemos, aclararlo, porque lo podemos aclarar. cuando dice se lanza directamente al plano de la mentalidad, sí. en otros lugares cita que Atma, Buddhi y Mana son uno solo, y es el plano por medio de ese rayo de la mente universal puesto en nosotros como seres humanos, si no, no seríamos humanos. La mente en nosotros es un reflejo de la mente universal. Claro. Por eso dice, se lanza directamente al plano de la mentalidad. Sí, de Mahat. Mahat, claro. Ahora, dice, no estamos desvinculados de aquello. No, estoy de acuerdo. Pero sí sería bueno aclarar lo que Carlos dijo. A mí me parece importante, ¿no? Porque hay cosas que de repente surgen y debemos ver cómo está. Dice, pero no existe en el universo entero ningún plano con margen más amplio o con un campo de acción más vasto, que es el plano de la mentalidad, en sus gradaciones casi interminables de cualidades perceptivas y de percepción del conocimiento interno, que este plano, el plano de Mahat. Pero durante todo el transcurso del tiempo, sin embargo, una y la misma mónada, diferenciándose solamente en sus encarnaciones a través de sus ciclos, que continuamente se suceden, de oscuración parcial o total del espíritu o de oscuración parcial o total de la materia. Dos antítesis polares, según asciende a los reinos de la espiritualidad mental o desciende a los abismos de la materia. O sea, aquí está hablando de esa polaridad que se está moviendo. Por lo tanto, es evidente, por lo que se llama pertinentemente en el Esoteric Budismo, en el libro del señor Sinet, oleada de evolución o impulso mineral, vegetal, animal y humano, se detiene a la entrada de nuestro globo en el cuarto ciclo o ronda. Eso es. Ese punto es donde la mónada cósmica, y fíjense que aquí le pone entre paréntesis Buddhi, o sea, vuelve otra vez a cambiar un poco la temática, pero con un interesante punto, se enlaza al rayo átmico y se convierte en su vehículo. Aquí ya empezamos a ver que hay una alma cósmica, como aquí le llama una mónada cósmica, que se une, más bien, el rayo átmico es como el recipiente para poder tener el rayo átmico, naturaleza en un mundo, en un universo finito, ¿no? Es como la copa del Grial, ¿sí? Que contiene aquello que es eterno, que es la seidad, pero si no hubiera un recipiente no habría manera de tomarlo. A ver, como una analogía que pueda servir. Eso lo hacen los taoístas. Ustedes y yo tenemos un vaso. ¿Qué es lo que dicen los taoístas de importante del vaso? El vacío. El vacío. Porque con el vacío podemos tomar algo que es contenido. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, yo tengo una definición de la mónada. Dice que es una unidad compuesta de espíritus vivos manifestados, la fuente progenitora y semillero de todas las mónadas mundanas y terrestres, plus su reflejo divino, el cual emana del Logos y regresa a él, cada uno a la culminación de su tiempo. La mónada, entonces, vista como el uno, está por arriba de los 7 principios en el cosmos y el hombre, y como una tríada es la progenie radiada de dicha unidad compuesta. Esto es de las cartas de los maestros. Sí. Está bien. Lo dice de otra manera, ¿sí? Pero es igual, estamos hablando de lo mismo. Dice, el reflejo de lo eterno. Entonces, se está refiriendo a Buddhi. Volvemos a lo mismo. Porque aquí le llama la mónada cósmica Buddhi. Se enlaza al rayo átmico, ¿no? a la seidad. Y se convierte en su vehículo. Lo que tú acabas de decir, María Eugenia. Sí. Con otro lenguaje, pero más o menos. Sí. O sea, sí, que Buddhi despierta a un conocimiento interno de aquel Atman. Vamos a los ruiditos otra vez. ¿Quién tiene ahí unos ruidos que hace demasiado? Ay, Dios. Bueno, vale. Entrando así en el primer peldaño de la escala septenaria de evolución,
que le conducirá eventualmente al 10º, contando desde el más inferior hacia arriba del árbol sefirotar, la corona. O sea, despierta Budi a un conocimiento interno de aquel, de Atma, ¿sí? Budi es el medio para que Atma de alguna forma tenga la, vamos a decir, la manera de comunicarse, de conectarse con los mundos materiales. Y si alguien evoluciona, para mí es Budi, no Atma. ¿Ah? Eso es. Más adelante lo vuelve a repetir. Vamos a ver. Para ir llegando a ciertas conclusiones y después comentándole. Exacto. Sí, Alberto. Es que tenemos que tener claro una cosa. Cuando se habla de Manu, Manu es la simiente de las mónadas, porque nace de sí mismo. Sea la mónada del logos, emana del logos, el primer Manu. Después, en cada una de las cadenas planetarias, emana un logos, que emana a su vez los manús que se manifestarán en esta cadena. En el caso de la Tierra es el manú Swayambhu, ¿no? Pero ese es el portador de las mónadas. Mientras que los rayos son los egos que encarnarán en los cuerpos humanos preparados. Sí. Son los que nos proporcionan la mente. Entonces la mónada no puede encarnar hasta que no tenga un vehículo. Sí. Que muchos de los pitris son los que forman el vehículo para que venga la mónada. Pero luego han de ser los egos, los rayos, los kumaras, los egos, los que encarnan en el hombre, en la forma humana. Los manasaputras, ¿no? Eso es. Sí. Son los que nos proporcionan los egos, pero sí. Los egos superiores nuestros. Sí. Que es el enlace justamente entre Atma y el hombre. Ajá. A la mente, manas. Sí. Eso no lo proporciona. De ahí que sus reflejos sean nuestra mente inferior. Al igual que el de las mónadas, hasta que no está el vehículo, el chaya, que es la mente de ellos, no puede cobijar a la mónada. Hay esas dos fuentes que emanan todos de lo mismo, pero que se dividen para poderse manifestar. El aspecto monádico y el aspecto egoico, que es el que lleva la mente. Sí, sí, y eso no ocurre hasta también la tercera raza, ¿no? Sí, por eso dice Blavatsky que nosotros no somos humanos si no tenemos a la mente, a los manasaputras. Entonces no podemos confundir lo que es la mónada y el origen de la mónada humana, que es de los manús, sí. Que nace de sí mismo, como una emanación del manú superior o el del logos solar, emana el manú de aquí a esta cadena. Y de ese manú emanan los otros manús de cada una de las rondas y cadenas que hay en la Tierra, o globos. Mientras que de los kumaras, los manasaputras, el rayo, que es mental, que es manas, es lo que infunde en el hombre, en la forma humana, ya una vez acoplada, mónada y cuerpo, infunde nuestros egos. Sí. Y de ahí se necesita hasta la tercera raza. Sí, está claro. Aun siendo la fuente una y la misma, en la manifestación es dual. Sí. De ahí que el salto de Atma a el manas, ¿no? Por eso se habla de tres evoluciones, ¿no? Claro. La monádica, la mental y la física. Sí. Entonces el chaya verdaderamente no es que sea, es la sombra de ellos, pero verdaderamente es su mentalidad. Es lo que cobija a la mónada que es superior, la mentalidad, diríamos, de toda la cadena, de todo el mundo. Sí. Mientras que el manú es el espíritu de la humanidad y de él nace toda la humanidad. Ajá. Y no hay que confundirlo con los rayos, porque los rayos verdaderamente lo que proporcionan los kumaras o los manasaputras son los egos de esa humanidad, a través de que el hombre evolucionará si llega a contactar con su ego superior y a su vez será el intermediario ese ego superior con su mónada. Por eso los manasaputras o los kumaras tienen, hay diferentes grados de evolución de ellos y claro. Tienen
las características también, incluye también a la parte cámica, ¿no? O sea, ellos contienen los dos aspectos. Porque el hombre tiene en sí los 7 pitris, los 7 jerarquías de pitris, porque cada uno le va aportando un cuerpo o un vehículo. Sí. Eso está claro. Bien, vamos a proseguir, ¿les parece? Porque quiero llegar a lo que habíamos encontrado. En otras palabras, ningún Budi puramente espiritual, y aquí está hablando de la tercera proposición fundamental, ¿sí? Alma divina, puede tener una existencia consciente, independiente, antes de que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara y adquirido la individualidad. ¿Qué significa esto? En resumen, así como la mónada espiritual es una, universal, ilimitada e indivisa, cuyos rayos, sin embargo, forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos mónadas individuales de los hombres, del mismo modo la mónada mineral, y aquí se mete con la mónada mineral, hallándose en la curva opuesta del círculo, es también una, y de ella han procedido los innumerables átomos físicos que la ciencia empieza a considerar como individualizados. De otra manera, ¿cómo puede concebirse y explicarse matemáticamente los progresos evolutivos y el espiral de los 4 reinos? La mónada es la combinación en los 2 últimos principios del hombre, el sexto y el séptimo. Y propiamente hablando, el término mónada humana se aplica exclusivamente al alma dual, Atma Buddhi. Ahí estamos claros, ¿sí? Ahí está la clave. Sí. Y no tan solo a los principios más elevados, espirituales y vivificador Atma. O sea, no hablamos de que por un lado es Atma y esa es la mónada, no. Tiene que ser Atma Buddhi. ¿Sí? Pero como el alma espiritual, divorciada del último Atma, no puede tener existencia ni modo de ser alguno, por eso ha sido llamado así. Entonces, Buddhi sin Atman no tiene ninguna existencia, como dice acá, no tiene ningún modo de ser alguno. Necesita al rayo de la seidad para que tenga esa característica de existencia, si llamarle existencia. Eso es. La esencia monádica comienza a diferenciarse imperceptiblemente hacia la conciencia individual en el reino vegetal. Como las mónadas son cosas no compuestas, como correctamente las define Leibniz, la esencia espiritual que las vivifica en sus diversos grados de diferenciación es lo que propiamente constituye la mónada, no la agregación atómica, que no es más que el vehículo y la sustancia, a través del cual penetran los distintos grados de inteligencia, así inferiores como superiores. Pero yo insistiré, es a través de Buddhi, no del rayo, ¿no? Aquel contenedor, esa es mi opinión y puede ser corregida si alguien tiene otra visión en eso. Así que, sí. Tú estás en lo correcto, ¿sí? Buddhi es el contenedor de Atma porque necesita, lo que va conteniendo, ¿sí? Se va conteniendo Atman en Buddhi, ¿sí? Que va a formar parte después cuando llegue la mente de la individualización, ¿sí? O sea, necesita el contenedor para poder, la mónada viene de logos. Es así como lo dijo Carmen, es muy difícil de entender, ¿sí? Porque está fuera de nuestra mente. Pero lo que podemos entender es que Atma Buddhi es lo que conforma la mente, ¿sí? Y cuando en la tercera raza... Atma Buddhi, no, perdón. Atma Buddhi es la mónada. ¿Perdón? Dijiste que Atma Buddhi conforma la mente, ¿no es así? No, Atma Buddhi, Manas está formado por Atma Buddhi, ¿sí? Buddhi contiene a Atma, ¿sí? Y cuando viene en la tercera raza, la individualización es cuando baja Manas y se forma el triángulo que forma la individualización, ¿sí? Pero la mónada no progresa, porque
está fuera de nuestra comprensión. Bueno, ahí esa es la disyuntiva que tenemos. Si se fija, sabía lo que dice aquí el párrafo. Dice, así que este puede ser erróneo en un sentido estrictamente metafísico e llamar Atma Buddhi una mónada, puesto que desde el punto de vista materialista es dual y por consiguiente compuesta. Claro. Pero como la materia es espíritu y viceversa, así como el universo y la deidad que la anima son inconcebibles separados del uno del otro, lo mismo sucede con el caso Atma Buddhi. Pues sí. Por un lado es materialísticamente, nos parece dual, pero en realidad es uno. Pero lo que progresa es solamente Buddhi. El rayo no. Eso es. Creo que esa conclusión llegas en la tercera proposición, cuando habla solamente un Buddhi puede desarrollarse y que es el alma. A ver, nos vamos a regresar y verán la de... Cuando haya pasado por todos los reinos. Sí. Eso es. A ver, está. En otras palabras, dice la tercera proposición, ningún Buddhi puramente espiritual, el alma divina, ahí se refiere a Buddhi, puede tener una existencia consciente, independiente, antes de que la chispa que brotó de la esencia. O sea, si la chispa lo activa, entonces Buddhi puede tener una existencia independiente, consciente. ¿Eh? Pero porque es lo que estaba evolucionando en todo el proceso. No el rayo. El rayo es como una especie de energía que vivifica todo el proceso. Es mi opinión. ¿Eh? Vale. Pero aquí estás hablando del alma divina, no estás hablando de la mónada. Sí, sí, está hablando de la humana. De la mónada. Antes, cuando dice antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, la chispa que brotó del principio sexto universal, o sea, el alma suprema, la chispa brotó del principio sexto universal. Claro, el tema es que la lengua está compleja, que las traducciones del inglés al castellano se tendrían que cambiar muchas formas gramaticales porque sabéis que ellos escriben con otras formas, los adjetivos que los ponen delante en lugar de atrás y luego las comas cambian el significado y hay que ir aquí con un cuidado tremendísimo porque si no nos liamos y nos vamos a otra cosa que no es lo que está diciendo. Dice, hay que ir despacio. ¿Es un problema o no? Depende. Bueno, sí. Nos obliga a profundizar, nos obliga a situarnos y tener una lectura muy, muy reflexivo, meditativa, porque de lo contrario pues es un caos esto. Si no, hay que tener en cuenta que el principio sexto universal es la mente, no Buddhi. En el hombre sí, pero universalmente no. Sí, pero aquí cuando... el alma universal. Sí, pero... Y hay párrafos que está hablando de lo universal y hay párrafos que está hablando de lo humano. Y entonces tenemos que ver, de uno a otro cambia ella. Claro. De uno a otro, de un párrafo a otro está cambiando. Entonces tenemos que dilucidar cuando nos está hablando de lo universal y cuando nos está hablando de lo puramente humano. Aquí otra posibilidad de error, porque va de una cosa a la otra continuamente. Miren, vean este párrafo de la tercera proposición. Una parte dice, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal. Aquí está hablando de Buddhi. Claro. ¿Sí? No le muevan. Siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida, de la seidad. Y la peregrinación obligatoria de todas las almas. No está hablando de la emanación de la seidad. Está hablando de los dos, pero está refiriéndose a Buddhi. Destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica kármica durante el término de aquel. Y después vean lo que dice. En otras palabras, ningún Buddhi, y aquí vuelve a rematar, puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia consciente, independiente, antes de que no la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma suprema.
haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal. Aquí ya está confirmando mi opinión de que es Budi la que está progresando, no la chispa, no Atma, que era la duda que teníamos en ese momento cuando se propuso el monográfico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? Y adquirido la individualidad. Y adquirido la individualidad. En resumen, sí. Sí, de la tercera proposición dice, como arriba hacia abajo, hay una peregrinación obligatoria para cada alma. Todos y cada uno de los seres evolucionan gradualmente de átomo a Dios durante las manifestaciones de la vida. Esta tercera proposición afirma que cada ser en cada nivel de desarrollo tiene el mismo valor intrínseco y el mismo destino divino. Sí, sí. Pero aquí la idea que había surgido, la cuestión, era que si la mónada, porque yo también alguna ocasión con este chico de Gambús, ¿cómo se llama? ¿Gambús? Daniel. Sí. Daniel me cuestionó que la mónada no progresaba. No digo, bueno, en ese momento no entré a la discusión. Pero la realidad es que hay algo que evoluciona, si no, no tendría caso. Claro. Porque no sería autoconsciente finalmente. Y dado que ese rayo de la eternidad, de la seidad, del principio séptimo, no tiene ninguna necesidad de nada porque no pertenece ni siquiera a nuestro universo material. ¿Sí? Claro. Entonces, Budi es el que progresa y, por supuesto, Budi sin esto no tendría ninguna razón de ser. Entonces, le permite a la mónada ser autoconsciente después de ese largo, inmenso ciclo de evolución. Dice así como la mónada espiritual es una, universal, aquí ya cambia otra vez al aspecto universal, lo que dijo Alberto y Clarisa, ¿sí? Limitada e indivisa. Ilimitada e indivisa. Ilimitada e indivisa, cuyos rayos, sin embargo, forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos mónadas individuales de los hombres. Del mismo modo, la mónada mineral. Bueno, entra la mónada mineral que no me quiero meter por ahí porque también tendríamos que meternos en otros temas. De otra manera, ¿cómo puede concebirse y explicarse matemáticamente los progresos evolutivos y en espiral de los 4 reinos? La mónada es la combinación de los 2 últimos principios del hombre, el sexto y el séptimo, que ya lo hemos dicho. Y propiamente hablando, el término mónada humana se aplica exclusivamente al alma dual. Atma Budi. Atma Budi. Y no tan solo a sus principios más elevados, espirituales y vivificador Atma. O sea, Atma solo no es mónada. Si queremos usar términos que dice aquí Blavatsky. No es mónada humana. Vamos a llamarlo así. Sí. Pero como el alma espiritual divorciada de su último Atma, no puede tener existencia ni modo de ser alguno, por eso ha sido llamado así. O sea, el alma universal sin la esencia de la seidad no tiene existencia. Por eso se le llama así, ¿vale? Isaac. A ver. Soy Miguel Burgos de Puebla. Sí, Miguel. ¿Te puedo leer? Permíteme, por favor, leerte de los comentarios a la doctrina secreta de la Logia Blavatsky, una pregunta y una respuesta que está relacionada con esto. La pregunta es de Archibald Kikli. Sí. Dice, la estancia 1 continúa, Shloka 3. No había mente universal porque no había aji para contenerla. Sí. Este shloka parece querer significar que la mente universal no tiene existencia aparte de los aji, pero en el comentario dice que durante el pralaya, la mente universal está como una permanente posibilidad de acción mental o como el pensamiento abstracto absoluto del cual la mente es la manifestación relativa concreta y que los aji son el vehículo del divino pensamiento y voluntad universal. Ellos son las fuerzas inteligentes que le dan a la naturaleza sus leyes, mientras que ellas mismas actúan de acuerdo a leyes impuestas sobre ellas por poderes aún más elevados. Ellas son las jerarquías de seres espirituales a través de los cuales la mente universal entra en acción. Claro. Este comentario sugiere que los aji no son ellos mismos la mente universal, sino solamente el vehículo para su manifestación. Eso dice Archibald Kikli. Y después responde la maestra Blavatsky. La mente universal y la mente abstracta son una sola. ¿No es así? Muy bien.
Eso solo significa que como no hay una mente finita diferenciada durante el pralaya, por consecuencia es exactamente como si no hubiese ninguna mente, si no hay nada que la contenga o que la perciba. Esto es lo que significa. Sí. No hay nada que la refleje o que contenga las ideaciones de la mente absoluta. Repito, no hay nada que la refleje o que contenga las ideaciones de la mente absoluta. Sí. Por lo tanto, no existe, porque todo lo que está fuera de lo absoluto e inmutable Sat o la seridad es necesariamente finito y condicionado, ya que tiene un comienzo y un final. Y aquí hay algo que no tiene comienzo ni fin. Por consiguiente, ya que los aji no eran, no había mente universal, ya que tienes que hacer una distinción entre la mente absoluta que siempre está presente y su reflejo en los aji durante la primera agitación del Manvantara. Los aji están en el plano más elevado. Sí. Son aquellos que reflejan la mente universal colectivamente y comienzan el trabajo de evolución de todas hasta abajo, a nuestro plano inferior. En el tercer plano se reflejan ya como los primordiales, ¿sí? Ya tienen la mente. Eso, ¿puedo decir una cosa, Isaac? Sí, Nuria. Eso es lo que los aji son los 7 primordiales, que son arquetipos, y entonces también ellos son la propia ley, o sea, son los que organizan toda la manifestación. Pero esto es a nivel cosmogénesis, pero aquí estamos hablando a nivel humano, en la evolución de la mónada humana, que es un reflejo de este proceso. Pero nos tenemos que centrar aquí, porque si no nos desviamos mucho. Sí. Los aji son los 7 primordiales de los cuales tú hablas, que son los arquetipos de lo que será luego la manifestación. Bien, tiene razón. Un comentario más, Isaac. Sí. Solamente para complementar. Si vamos de los generales a los particulares y estamos hablando de conciencia absoluta y de conciencia universal y de contenedores, entonces si hacemos la correlación o el reflejo a lo que nosotros mismos somos, entonces ¿qué es nuestro manas en este sentido? ¿No es el contenedor de la mente universal también? Sí. En nuestro plano relativo, desde luego, pero no estamos desconectados de nada de eso. Si las jerarquías viven en nosotros y somos eso también, entonces el desconectarnos solamente nos limita. No hay nada desconectado en ningún lugar. Miren este último párrafo, dice, siendo el último el vehículo del primero, Buddha se halla en la misma relación con respecto a Atma como Adán Kadmon. ¿Se acuerdan del el árbol pirotal? El logos cabalístico con respecto a Ein Sof. Eso es. O como el Mula Prakriti con referencia a Parabrahman. Eso es. Entonces, en realidad son lo mismo, pero tienen esas características que los diferencian. Y eso hace, por ejemplo, dice Mula Prakriti nunca puede tener acceso, hay un velo que impide ver a la seidad, que le permita tener acceso a la seidad. Es interesante hacer aquí esta comparación en esta última imagen que les he querido transmitir. Ya no tengo más porque el tiempo ya nos está comiendo. Pero, ¿qué podemos concluir entonces? Primera, si estamos más o menos de acuerdo, por lo menos un poco, la mónada evoluciona, la Atma Buddhi, que es lo que llamamos mónada. Lo que llamamos mónada humana. Sí, la mónada humana evoluciona sobre todo en el aspecto búdico, el Atma divina, como llama aquí Blavatsky a Buddhi, que necesita forzosamente al rayo. Estamos hablando de esa parte, que era la pregunta que generó todo esto que estamos ahorita comentando. Estamos como una aclaración general. Yo no digo que vaya a modificarse si descubrimos algunos otros aspectos, pero sí que nos quede claro, ya que lo dice la tercera proposición de alguna manera, y ella lo vuelve a repetir varias veces. ¿Qué opinan? Si están de acuerdo, sus comentarios, sus sugerencias. Además de lo que dijo a mí Alberto, me llamó la atención y Clarisa, eso hay que investigarlo, ¿sí? Sí. Me parece importante.
Yo quería añadir que también habla Blavatsky de la evolución de la mente abstracta, porque le es necesario a Buddhi para ser consciente de los planos superiores. Lo dice en uno de los libros que tiene de cortos, digamos, no es en Doctrina Secreta, pero que hace falta una evolución grande del principio intelectual para poder ser consciente en los planos superiores, aparte de Buddhi. A ver si encuentro la cita. Puede ser en la clave. Puede ser la clave. Que también habla de ello en alguno de los capítulos. Sí, porque dice que si no, no sería consciente Atma Buddhi en esos planos superiores, y la ayuda de la mente abstracta, por lo menos. Mirar, respecto a esto, recordemos que en el primer tomo de la Doctrina Secreta, la propia señora Blavatsky dice que Atma no puede hacer nada ella sola. Buddhi no puede hacer nada él solo. Sí. Pero dice, ni Atma ni Buddhi por separado o juntos pueden hacer nada si no es a través de un tercer factor, y ese factor es manas. Claro. No habría evolución humana sin estar ese manas. Sí, por eso, cuando citan la mónada humana, finalmente ella misma dice es Atma, Buddhi, manas, porque si no hay manas no hay un ser humano. Claro. Entonces, son esos pequeños o grandes conceptos que hay que tener como muy claros en la conciencia. Claro, evidentemente este es un proceso de reflexión, meditación, hasta que eso se va asentando, etcétera, ¿no? Pero ella esto lo dice muy claro en el primer tomo de la Doctrina Secreta, está esto. Sí, Nuria. Sí, porque es que el manas es el que hace la conexión de la Trinidad de Atma, Buddhi, Manas con los planos materiales, con las formas materiales. Entonces es el Antakarana, hay que desarrollar el Antakarana. Sí, creo que... Sí, Carlos. No, perdón, una reflexión entonces sobre el tema de la evolución de la mónada. Está claro que la mónada definida como Atma Buddhi evoluciona y efectivamente pasa a través de todos los reinos y tiene todo y hace el ciclo de necesidad que describe la tercera proposición del proemio. Correcto. Ahora, refiriéndose solo a Atma, creo que como está esa digamos, especie de dos puntos de vista o dos aspectos que lo mires, que es la mónada universal, que es el Atma universal. De hecho, Atma y Atman son una sola cosa, es lo mismo, uno es el plural del otro. Resulta que de ese, lo que originó también un poco la discusión fue en una charla, fue porque en la charla de Pablo Sender se le preguntó sobre esto y él dijo que no, que la mónada no evoluciona, que solo evoluciona Atma Buddhi, etc., ¿no? Entonces, claro, yo creo que si consideramos a la mónada, no la mónada humana, Atma Buddhi, sino solamente las chispas, el Atma, puesto que son un destello del absoluto, no podemos decir... No podemos decir ni si evoluciona ni si no evoluciona, no podemos decir nada. No sabemos. No sabemos, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Que tampoco es correcto decir no evoluciona. No evoluciona, no sí. Sabemos. Sí. No es correcto decir no evoluciona, sino no sabemos. No sabemos. Igual que no se puede decir nada de la seidad en sí, de la naturaleza de la seidad, tampoco podemos decir nada de ese destello de la seidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque lo que hace Madame Blavatsky es poner ciertas analogías para que de las chispas y de los rayos, pero porque sabe que no hay mucha forma de poder entender conceptos tan abstractos y complejos como son esos. Perdón. Sí, claro. Voy a acotar aquí también lo que dice Taimi, que coincide. Dice, sin embargo, el origen y el último destino de una mónada están rodeados de misterio y ocultos para nuestra vista. Sí. Pero a medida que podamos ver arriba y abajo, veremos a una mónada existiendo
y desarrollándose sin cesar a mayores y mayores alturas de conocimiento y poder. Ese centro, ese eterno centro de conciencia, en torno al cual la mónada gira y evoluciona, siempre cambiando, siempre creciendo, se llama y evoluciona siempre cambiando en su individualidad. Eso es. Y la vuelve a colocar Claro, en el proceso. O sea, que hay una parte que es eterna, que es totalmente. Cuando esta mónada se manifiesta, pues evidentemente en sus condiciones y en su entorno, crece y se desarrolla, pero la esencia permanece. O es un misterio también, podemos llamarlo. A mí me pareció que lo que Carlos pone, pues puede decirse también, ¿sí? Que no sabemos, no lo sabemos, ¿sí? A esos niveles nada. Es que hay una cosa. Espera un segundo. Sí, perdón. Todas las mónadas en su esencia son de la misma naturaleza que la realidad. Eso. Lo que distinga a una mónada de otra, solo podrán ser sus modos de expresarse o de manifestarse. A través de Budi. Los trajes, que Claro. Budi ya es un traje. Los diferentes caminos seguidos para el desarrollo de su conciencia y de sus poderes. ¿Ve? O sea que Lo lo que aclara bien tu caracteriza esa vestimenta Sí, que yo hago así, el Es que vestido. es la que realmente, la que se revoluciona, cambia, pero la que está en la realidad permanece. Sí. Claro. Lo que Bueno, eso ocurre... ha un poquito algo, ¿no? Sí, se bien, ilumina algo, sí. Sí, que metafísicamente también podemos decir, vale, lo que está más allá no podemos decir nada, no sabemos nada, pero también tiene sentido pensar que el universo, en su incesante sucesión de manvántaras y pralayas, o sea, todo lo que es la manifestación cíclica, tiene un motivo, tiene un porqué. Claro. Tiene una causa, no se hace porque sí, porque si no diríamos, bueno, esto salió así, otro saldrá así, etcétera, sino que tendrá alguna orientación que desconocemos, algún porqué. Y ese porqué podemos decir que es una especie de evolución del universo. Aunque no es la evolución tal cual la conocemos. Sí, perdón. Significa tener un plan. Perdona, de evolución, digámoslo así. Esto que dices, Carlos, también está recogido en la doctrina secreta cuando HPB dice, este universo es el resultado del anterior y tiene el karma del anterior como universo. O sea que, claro que entonces hay una evolución, indudablemente. Claro. Y en esa evolución somos afectados todos los seres que componemos parte de esa manifestación, todos los que estamos en un momento u otro y haciendo nuestras pequeñísimas partes, que no sabemos, yo quería indicar, pequeñísimas, pero ni sabemos. Ahora, recuerden que las palabras que usamos son invenciones nuestras. La palabra evolución, la palabra ciclos, o sea, estamos tratando de expresar con términos que ya que reducen los conceptos más grandiosos a un lenguaje simbólico, matemático, como que le quieras llamar, que lo limitan. Se llama reducir. O sea, lo grandioso se reduce a una forma para poder ser entendida, ¿sí? Y eso hace que se reduzca el conocimiento de eso. Y ahí yo me apego a que es un misterio que Blavatsky nos muestra la posibilidad de acceder a él hasta donde se pueda, pero con limitaciones. Yo quería indicar que tiene que haber alguna diferencia en evolución entre la mónada de un ser humano y la de un logos, por ejemplo,
cuando se supone que el alma del humano está en el plano quinto, nirvánico, y el logos trabaja en el plano, por lo menos en el séptimo, en el adi. Bueno, digamos. está claro que son jerarquías y que como jerarquías hay infinidad de gradaciones jerárquicas. Sí, claro, claro. En el libro aquel de los principios y axiomas de la doctrina secreta, aquel que es de tapas rojas. Ah, sí. Sí. Pues allí también se ve recogidos párrafos de HPB y también lo dice, en ese sentido también lo dice muy claramente. Somos parte de esas jerarquías. Nos coloca, no recuerdo si es en el 9º lugar de las jerarquías. Pone las más elevadas y las va secuenciando. Yo hice aquel diagrama donde ponía por los nombres, porque recordad que hay muchos nombres para un mismo punto jerárquico. Ein Sof es igual a para Brahman, es igual a no sé qué, es igual, todo significa lo mismo. En el segundo nivel, bueno, y cuando habla de los Dayan Chohans y cuando habla de los tales y cuales, y nosotros estamos en el nivel más bajo de esa evolución jerárquica, pero nos pone como jerarquías. Sí. No a las personalidades, sino al ser que somos, sí, como reflejo también de lo superior, nos pone como jerarquías, en proceso, sí, sí, pero jerarquías. Muy interesante. Yo leí por algún lugar, Clarisa, somos la cuarta jerarquía. La cuarta, sí, es verdad. Que está encarnada. Sí, somos la cuarta. Sí, y que necesitamos el proceso para poder ascender a otros niveles espirituales superiores, ¿sí? Bueno, no somos... Sí, bueno, allí porque está correlacionado de lo más superior a tal, ¿no? Está correlacionado, está en el libro aquel de los principios y axiomas de la doctrina. Ahora, estoy refiriéndome a la cuarta jerarquía desde el punto de vista, como decía Alberto, de los egos. Eso. Porque dice, son 7 jerarquías las que nos da la mente. De las mónadas, de las mónadas. 3 están liberadas. Las otras están más arriba. Sí, y las otras 4 son las que nos dieron, ¿sí? Claro. Sí. Es interesante, esto lo tiene Barborca en su libro ese de dónde viene y a dónde va el hombre. Algo así lo dice con más detalle. Que es el plan divino. ¿Sí? El plan divino. Sí. Isaac. Sí. Isaac. Sí, una reflexión, me pareció muy interesante lo que dijiste de las palabras y el uso de cuando usamos palabras comunes para reflejar conceptos que fueron expresados con, a lo mejor en sánscrito o en sansar o en cualquier, o en pali o en cualquier otra cosa. Pero fíjate una cosa, que yo no recuerdo ningún término sánscrito o pali o algo así o tibetano o esto, para evolución. No, que yo me acuerdo ahorita no me viene. No, por lo menos no nos lo han transmitido así. Sí, yo no te puedo decir ahorita nada. No, yo no conozco. Porque sí que Buddhi, intuición, mente, Maha, todo esto, manas, etcétera, todo tiene su correlación y realmente siempre recurrimos la palabra Manmantara implica evolución. O sea, ¿Qué, perdón? La palabra Manmantara implica evolución entre 2 manús. Pero manifestación. Como significado de la palabra. Pero hay evolución en el momento en que las mónadas pasan del estado mineral al vegetal y del vegetal al animal y del animal al humano. Eso implica evolución. Aclaremos. No digo que no haya, sino digo que no recuerdo ninguna palabra en los idiomas sánscrito, tibetano, pali, lo que sea, que se refiera a evolución en sí, al concepto de evolución. Carlos, que me llama la atención en relación con lo que dijo Isaac. Carlos, ¿podría ser lo más parecido a Dharma? No, tampoco. Tampoco. No. Dharma puede ser responsabilidad, compromiso. No, el Dharma es la ley. La ley
la ley y la... No, pero eso es otra palabra que le pusieron, tampoco es exactamente tampoco es esa. No, yo es estudiando a Aurobindo, dice que él también habla de la evolución y dice que falta ese concepto en las doctrinas hinduistas que él conoce. Y él conocía bastante de todo lo de India. O sea, que debe ser un concepto que está por ahí medio... O es una incorporación de la teosofía o está muy perdido. Iluminación, que es lo mismo. Puede También, ser. Sí. Puede ser. Lo que pasa es que una palabra en sánscrito tiene 5, 6, 7, 8 significados. Entonces, según se usa, puede decir esto, puede decir el otro, o algo cercano, o no hay palabras para interpretar, como decía Blavatsky. Aquí el camino lo representa como... Perdón, ¿quién está queriendo hablar? Sí, mira, es que respecto a lo que está diciendo Carlos, en el glosario sí viene evolución. La palabra evolución la puede decir. Sí, claro. Bueno, es que creí que decía que no lo definía. No, en absoluto. Él quiere decir que no hay una palabra ni en sánscrito, ni en censar, ni en la tradición tibetana, ni en la china, ni en cualquiera. No. Y peregrinación... Y diga evolución. Y peregrinación puede ser, porque eso tiene que ver mucho con un sendero y un trabajo. Pero eso es otra palabra de los idiomas sí, traducidos, sí. Lo que no sabemos si, por ejemplo, puede haber alguna palabra en esos idiomas que sea equivalente a realización de sí mismo. Digo equivalente a, porque claro... exacto. Por ejemplo, el sánscrito contiene, es decir, tiene palabras que en sí mismas son un contenido muy extenso que requiere muchas palabras en cualquier idioma occidental. Luego, todos esos lenguajes probablemente tienen un núcleo con un significado muy amplio que no puede ser una sola palabra como evolución, sino algo mucho más profundo, mucho más grande. Seguramente, digo yo, porque yo no conozco esos lenguajes. Bueno, chicos, hemos llegado, me gusta estos comentarios y comparar este tema. Me gustaría que quizá podamos volver a ver algún tema de esto después de seguir nuestro estudio y hacer otro monográfico en octubre. Yo si pudiese, si puedo, si la vida me lo permite y el karma también y esas cosas, este material que me he dado cuenta, ya te lo comenté al principio de esta tarde, ¿no? Y me he dado cuenta de que está aquí en el mismo orden que está en este primer tomo de la doctrina secreta, el que te mandé. Sí. Pero que esto hay que reordenarlo muy bien, porque como va de un aspecto universal a otro particular, a lo humano, y ahora habla de aquí, y luego más abajo vuelve a hablar de tal, conservando el párrafo y de dónde procede, yo en ocasiones para trabajos lo que he tenido que hacer es reordenar, para que la cosa tuviese un significado mucho más cercano, mucho más comprensible. Sin cambiar palabras de nada, o sea, las suyas. Me dice. Por eso quiero que nos quedemos con este párrafo que están ustedes viendo de la tercera proposición. Ningún Buddhi puramente espiritual puede tener una existencia consciente e independiente. Aquí ya está claramente para mí, y espero que para ustedes, de alguna manera la respuesta a la evolución de la mónada, si podemos entenderlo, ¿sí? Y que quisiera que se quedaran con esto. Oye, ¿vale? ¡Qué ruidos! Sí, es que hay alguien... Alguien abre el micro y está por ahí, pues yo qué sé. Yo qué sé. Raspando algo, rac. Bueno, chicos, llegamos al final, ya es la hora. Vamos a terminar. Yo no voy a desconectar, Nuria, no me veas. Ya estoy yo con el dedo. Cuando te dé permiso, Nuria, sí. Me gustaría que cerráramos con la invocación, si están de acuerdo. Sí, claro. La podemos repetir con el micrófono cerrado o abierto, total, pero después de que vaya yo diciendo las frases, si están de acuerdo. ¿Vale? Cerrado. Bueno, cerrado. Voy a cerrarlos para que nadie diga que no. Ejerceré nuevamente mi poder. Continuar. Vale.
Repitamos las frases, por favor, después de que mencione cada una de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea. Gracias a todos. Ya pueden abrir.